Mi Jesús hoy, jueves 2 de diciembre del año 2021. Estamos en la primera semana del tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Primera semana del Salterio, el color litúrgico es morado. Y celebramos uno de los santos de nuestra iglesia en este día, Santa Bárbara Virgen. Era hija de un hombre tremendamente rudo llamado Dioscoro, pagano, contrariado. Su padre, por haberse hecho cristiana, quiso matarla, pero más bien la entregó a un juez que la condenó a muerte. Permitió pues así su cruel padre que su hija fuera martirizada cortándole la cabeza con una espada. Dice la antigua tradición que cuando Dioscoro bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le rezamos para vernos libres de los rayos y de las tormentas. Oración colecta. Señor Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu divina gracia, para que cuando venga Cristo, tu Hijo, nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos recibir el alimento celestial que Él sirve. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. Que entre una nación justa que se mantiene fiel. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Capítulo 26, versos del 1 al 6. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del número 117, versos 1 del 8 al 9, del 19 al 21 y del 25 al 27a. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Evangelio. El que cumple la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, versos 21
Y del 24 al 27, Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así todo el que escucha mi palabra, la palabra que acabo de decir y la pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Reflexionemos cada palabra una por una. Isaías primero. Por medio de Jesús, Dios se ha hecho cercanía para la humanidad de todos los tiempos y lugares. Dios jamás ha abandonado a los suyos. Para los israelitas la palabra de Dios se ha hecho ley que los guía. Por eso tratan no solo de entenderla, sino de cumplirla hasta los más mínimos detalles y le entonan cantos de alabanza. Para algunos israelitas más abiertos al Señor, su palabra también ha tomado cuerpo en los profetas, a quienes escuchan como al mismo Dios y se dejan conducir por él. Llegada la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, no solo mostrándonos el camino que nos conduce al Padre, sino haciéndose camino, verdad y vida para nosotros. En nuestros días, la palabra se ha hecho iglesia, no al margen de Jesús, pues lo tiene a Él por cabeza. A la iglesia corresponde la responsabilidad de continuar haciendo presente en la historia al Hijo encarnado, al Salvador de todo. Dios así ha querido exaltar a los humildes y humillar hasta el suelo a los poderosos, para que sirvan de camino que pisan los pies de los humildes y los pobres. Ojalá y que fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios, nos mantengamos fieles al Señor y seamos en verdad la manifestación del reino de Dios en nuestro mundo, no humillados, sino exaltados a la diestra del Padre por nuestra fe en Cristo Jesús, aun cuando tengamos que pasar por la humillación de nuestra propia cruz, entregando nuestra vida por el bien de todos. En el Salmo, que dicha poderle decir al Señor en todo momento: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que se nos vuelva como una jaculatoria constante. Confiemos siempre en el Señor, pues Él nos ama con un amor siempre fiel. Dios ha venido a nosotros descendiendo desde el cielo, haciéndose uno como nosotros, menos en el pecado. A nosotros corresponde abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él se digne morar ahí como si fuera un templo, a pesar de que tal vez el pecado ha manchado nuestra vida.
El Señor se acerca a nosotros como poderoso Salvador. Él quiere que su victoria sobre el pecado y sobre la muerte sea también nuestra victoria. Por eso nos invita a una constante purificación, a una constante conversión para que su presencia en nosotros realmente se convierta en una bendición y no en motivo de maldición, de destrucción y hasta de muerte. El Señor que se acerca a nosotros viene para convertirse en luz que nos ilumine, para que dejemos de caminar en las tinieblas del pecado y en las sombras de muerte. Dejémonos amar y purificar por Él, para que podamos ser dignos, signos de su presencia en el mundo, por medio de quienes le hemos de vivir y ser fieles. En Mateo 7, Dios nos ha enviado su palabra, que se ha hecho uno de nosotros, no para que vuelva al cielo con las manos vacías, sino para que, haciendo la voluntad de quien le envió, nos libere de la esclavitud del pecado y nos haga hijos de Dios y participantes de su gloria. No podemos conformarnos con escuchar la palabra de Dios a la ligera. Debemos meditarla. No basta con rezar para salvarse, pues no todo el que llame a Jesús Señor se salvará, sino solo el que cumpla la voluntad de su Padre que está en los cielos. La cercanía del Señor a nosotros no es solo para que nos alegremos con Él, sino para que vivamos un auténtico compromiso de fe con Él, de amor hacia Él, de tal forma que toda nuestra vida se edifique en Él y que por tanto seamos en el mundo un verdadero reflejo del amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo. Cuando el Señor vuelva, nuestro amor en Él debe estar tan enraizado que podamos mantenernos firmes ante Él, pues si solo le llamamos Señor con los labios, mientras nuestras obras eran inicuas, al final lo único que sucederá es que nos derrumbemos irremediablemente. Pero mientras aún es de día, dejemos que el Señor haga su obra de salvación en nosotros para que lleguemos a ser dignos hijos de Dios, tanto con nuestras palabras como con nuestras obras y con toda nuestra vida misma. En la Eucaristía, el Señor se dirige a nosotros con su palabra y nos manifiesta que no hemos de amar solo con los labios, sino con la vida misma, que se entrega en favor de los demás para liberarlos de sus esclavitudes. El Señor ha entregado su vida por nosotros y esta entrega es un amor hasta el extremo por nosotros. Eso es lo que nos une en torno a Él en estos momentos. Así Dios se manifiesta para nosotros como el camino que hemos de seguir quienes creemos en Él y queremos serle fieles. Por eso la Eucaristía no solo es un acto litúrgico, una celebración con el que damos fruto y culto a Dios, sino que es también todo un compromiso para nosotros que al unir nuestra vida a Cristo, junto con Él, tomamos nuestra cruz de cada día, dispuestos a amar a nuestro prójimo hasta el extremo, con tal de hacerlo participar de la vida y del amor que Dios
nos manifestó en su Hijo Jesús. En el Padre nuestro, con que oramos durante la Santa Misa, nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios como la ha realizado su propio Hijo, en un compromiso de totalidad de amor hacia su Padre y hacia nosotros. No podemos decir que hacemos la voluntad de Dios cuando llamamos a Jesús Señor, Señor. No podemos decir que al final podamos decirle a Dios que hicimos lo que nos pidió, porque nos sentamos a su mesa y le oímos predicar por nuestras plazas, y porque en su nombre hicimos curaciones y expulsamos demonios. No pensemos que alguien es santo porque realiza todas esas obras. No sea que vayamos a quedarnos con la mano tapando nuestra boca, llenos de admiración y en suspenso, cuando veamos a todos esos santos falsos condenados eternamente. Quien ha asentado firmemente su vida en Cristo como en roca firme, debe hacer suyas las bienaventuranzas con las que empieza aquel hermoso sermón del monte, que nos llevan a realizar las obras de misericordia con las que culminará el juicio sobre la humanidad, cuando el Señor nos diga: porque lo que hicieron o dejaron de hacer al más insignificante de mis amigos, a mí me lo hicieron, o a mí no me lo dejaron de hacer. Asentar nuestra vida en Cristo debe hacernos personas firmes que pasen siempre haciendo el bien y que no dan marcha atrás en esa realización, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser calumniados, a pesar de ser asesinados por defender los derechos de sus hermanos y por trabajar por una mayor justicia social. Cristo nos pide no solo una fe de rodillas en su presencia, no solo una fe de mera palabrería, sino una fe que, alimentada por la oración e iluminada por la meditación profunda de su santa palabra, se transforme en obras de salvación para todos. El Señor, que se acerca a nosotros, desea que le abramos las puertas de nuestra vida para que, conducidos por Él, aprendamos a amar a nuestro prójimo con el mismo amor con que nosotros hemos sido amados por Dios. Que Dios nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de saber escuchar y meditar su palabra, de ponerla en práctica, para ser así no solo discípulos fieles de Jesús, sino en el mismo Cristo, hijos amados del Padre. Amén, amén. Un bendecido jueves sacerdotal y eucarístico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.